como quedamos entonces a las 6, Hare Krishna, Madre Daraimi. Bueno, siguiendo nuestra rutina de las reuniones que estamos haciendo todos los días a las 6. Entonces, toda esta semana hemos hablado de todas las 4 ciencias espirituales de la India, ¿no? El yoga, la astrología, la ayurveda, el Vastu Sastra. Entonces, como desde el miércoles estamos con el tema de los doshas, ayer viernes y hoy vamos a seguir hablando. Ayer hablamos de qué alimento o qué proteína necesita cada dosha para mantenerse equilibrado. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de los alimentos fermentados, que era un tema que teníamos pendientes. Bueno, los alimentos fermentados. Y al final vamos a tener una receta por la Madre Ananda, que nos va a enseñar una receta del kafir, Hare Krishna Madre. Entonces, para empezar, como es costumbre, vamos a leer el Bhagavad Gita. Vamos a leer un capítulo que ya hemos leído, pero es para hablar un poco de los alimentos, porque recordemos que los alimentos son nuestro motor, son nuestro combustible para nuestro cuerpo. Sin ellos no podemos mantener este cuerpo para enfocarnos hacia Krishna con nuestra alma. Entonces, por eso vamos a leer el capítulo 17, texto 8. Entonces, por favor, para que cierren sus ojos si quieren escuchar las palabras en sánscrito. Entonces, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Bueno, entonces, en sánscrito dice Ayuk Sattva Bala Yogya Sukha Priti Vivardhanan Rasya Snida Srita Hridya Ahara Sadvika Priya. Entonces dice, las comidas que les gustan a aquellos que están en el plano de la modalidad de la bondad aumentan la duración de la vida, purifican la existencia de uno y dan fuerza, salud y felicidad, satisfacción. Estas comidas son jugosas, grasosas, sanas y agradables al corazón. Para leerlo siempre leemos ese, vamos a leerlo completo. Dicen, el texto 9 sería, las comidas que son demasiado amargas, demasiado agrias, saladas, calientes, picantes, secas y que queman, les gustan a aquellos que están en el plano de la modalidad de la pasión. Esas comidas causan aflicción, sufrimiento y enfermedades. Más adelante vamos a hablar de esas comidas. Y por último, el texto 10 dice, las comidas que se preparan más de 3 horas antes de ser ingeridas, la comida desabrida, descompuesta y podrida, y la comida hecha de sobras y cosas impuras, les gustan a aquellos que están en el plano de la moralidad de la ignorancia. Bueno, entonces como nos dice este capítulo, las comidas están clasificadas en estas 3 modalidades, ¿no? De la pasión, bondad e ignorancia. Como están en estos 3 planos, entonces nosotros para mantener nuestro cuerpo bien debemos consumir los alimentos que están en la modalidad de la bondad. Por eso consumimos todo lo que hemos estado hablando acá, todo lo que son legumbres, frutas, verduras, leches, quesos. Bueno, para las personas que son veganas, pues perdón, pero somos vegetarianos, ofrecemos nuestros alimentos a Krishna. Todos los alimentos que se le ofrecen a Krishna, algunos, la mayoría están basados en leche y mantequilla, que es la mantequilla clarificada ghee. Entonces, por eso consumimos lácteos. Pues preferimos consumir lácteos que sean de vaquitas que no sean maltratadas, no de las grandes industrias. Y lo que decía Daniela, no consumir las leches que tengan demasiado proceso, como las deslactosadas, descremadas, que tienen bastante proceso de azúcar. Entonces, bueno, los dejo con Daniela para no perder más tiempo. Entonces, Hare Krishna, ya venimos con la madre Ananda. Hare Krishna. Bueno, Hare Krishna, hoy vamos a hablar sobre un tema que yo creo que es muy nuevo para todos en la alimentación, que son los alimentos fermentados. Nosotros hemos tenido como un acercamiento con alimentos fermentados y yo creo que uno de los que más conocemos es el yogur. El yogur es un alimento que todos hemos visto, que conocemos cuáles son como las bacterias que le agregan, pero últimamente hemos hablado y han escuchado
por ahí mencionar el kefir, la kombucha, fermentos de té. Hay bastantes leches que se utilizan fermentadas en Asia. O sea, esto no, acá se conoce una pequeña parte de esos alimentos que son fermentados. Lo que les decía en estos días, me he puesto a investigar sobre este tema y encuentro que los alimentos fermentados datan aproximadamente 200 años antes de Cristo y era algo que mantenía a la población. Y cuando yo empecé a estudiar microbiología, ahí nos hablaban de, obviamente los microorganismos existen hace millones de años, pero lo que no existían eran formas de conservar los alimentos. Entonces, la forma más sencilla que encontraron para conservar los alimentos era fermentándolos. Por eso hay carnes que son maduradas, hay leches que son maduradas, el arroz, existen fermentos de arroz, de soya. Entonces, lo que hacían estas poblaciones era tomar el maíz, tomar la soya, todos sus granos, y los ponían a fermentar. ¿Qué pasa? Que anteriormente las prácticas, aunque no creamos, tenían muy buenas prácticas higiénicas y se conseguían los fermentos naturalmente. ¿Sí? Nosotros en la actualidad, esos fermentos que conseguimos pues vienen de una industria o vienen a base de un hongo que nosotros tenemos que saber cómo lo obtienen, pero anteriormente todo era como por malicia indígena, como dicen, y sabían que las propiedades de ese alimento ayudaban a otro. Básicamente, todas estas fermentaciones ocurrían por ensayo y error, ¿no? Dejaban un alimento junto con el otro y después se daban cuenta de los beneficios que tenían. Entonces, ahí empezaron a surgir los alimentos fermentados, ¿sí? Con estos alimentos fermentados, ellos se dieron cuenta que obviamente no se enfermaban como muchas veces ocurre cuando un alimento se agria, que ya son factores de otras bacterias. Nosotros, ¿qué pasó con nosotros y nosotros por qué no conservamos esas costumbres? Porque a nosotros nos han inculcado que todos los microorganismos, que si me nombran bacterias, yo digo, no, las bacterias son malas. No, es que un hongo es malo, una levadura es mala. Bueno, la levadura no la estigmatizamos tanto porque sabemos que la levadura la utilizan para el pan, para hacer cerveza, y no la estigmatizamos. Entonces, creemos que cuando nos hablan de patógenos o de bacterias, todas son malas. Y, oh sorpresa, cuando uno dice, no, es que no, las bacterias no son malas, porque por eso existen los lactobacilos, los bifidobacterias, que son las principales de la fermentación. Ahí es donde las personas empiezan como a cambiar ese chip. Entonces, empezó a introducirse hace relativamente muy poco un término que se llama probióticos. Los probióticos, los alimentos funcionales y los prebióticos. ¿Sí? Esos tres términos, aunque no lo crean, son súper nuevos y se acuñaron apenas como en el 2005. Cuando yo inicié mi carrera, yo soy microbióloga industrial, toda la gente, y todavía me siguen confundiendo, me dicen, ay, tú eres bacterióloga. Y yo digo, no, yo soy microbióloga industrial. La microbiología industrial, nosotros buscamos tanto microorganismos patógenos, ¿sí? Que es lo que uno encuentra, y todos los microorganismos que sirven para muchas ciencias. Entonces, decían como, pero ¿cómo las bacterias ayudan? Y por eso, uno se da cuenta que nosotros tenemos muchos estigmas, ¿sí? Que uno asocia muy mal las cosas, que uno no, como no es tan fácil ver esos microorganismos, entonces no somos conscientes de ese gran mundo que hay, que no lo podemos observar y no tenemos tanto conocimiento. Entonces, para poder entender esos probióticos son microorganismos que en una cantidad determinada, ¿sí? No es que uno se vaya a sobrepasar consumiendo probióticos, porque ahorita les digo pues también que en exceso puede ser malo, pero en las cantidades adecuadas ha demostrado que mejora la salud. Y se dieron cuenta que la forma donde mejor lo encontraban o la forma más fácil donde se realizaban estas fermentaciones fue en el yogur, ¿sí?
Y empezaron a utilizar ciertos microorganismos para esa fermentación. Lo que les decía son los lactobacilos y las bifidobacterias las que más se utilizan. Cuando se dieron cuenta de esto, empezaron a buscar más microorganismos. ¿Y cuáles son las características de esos microorganismos? Es que lleguen vivos, que atraviesen todo el tracto digestivo y puedan llegar vivos al intestino, que es donde nosotros tenemos esa mucosidad y es donde nosotros tenemos como esa microbiota, ¿sí? Y que ellos se puedan alojar y puedan hacer efecto antagonista con los patógenos, con los otros microorganismos que son malos y que a nosotros nos provocan enfermedades. Sí, esos son los beneficios de esos probióticos. Entonces, esos probióticos, ¿qué beneficios tienen? Lo que hacen las bacterias, todas estas bacterias, es como un prealistamiento de nuestros alimentos. Entonces, cuando nosotros somos muchas veces intolerantes a la lactosa y consumimos yogur, para sorpresa de muchos, no nos da intolerancia porque ya esa fermentación ha hecho el consumo de la lactosa, ¿sí? Ya la lactosa se ha transformado. Entonces, eso es lo que se consigue a través de los alimentos fermentados. Ya un alistamiento de esas macromoléculas hacen que ese alimento se vuelva más fácilmente digerible. Entonces, ya cuando yo me lo voy a consumir, pues ya voy a tener una mejor asimilación. ¿Listo? Por eso se empezó a volver importante y se han dado cuenta que hay una gama muy amplia de probióticos o de alimentos en los que nosotros encontramos estos probióticos de las familias de los lactobacilos, las bifidobacterias, levaduras y algunos hongos, como es el de la kombucha, que es el SCOBY, ¿sí? Que así se le llama. ¿Cuál es la recomendación? Cuando nosotros vayamos a preparar estos alimentos fermentados, nosotros igualmente debemos de seguir unas prácticas, ¿sí? Prácticas higiénicas para evitar que estos alimentos me lleguen con flora, con otros microorganismos que yo no necesito y que me pueden dañar las propiedades de mis alimentos, ¿sí? Por eso es importante cuando uno dicta el curso de manipulación, uno siempre les dice, recuerden lavarse las manos. Si el lavado de manos no es algo nuevo, el lavado de manos viene desde millones de años atrás, donde nos dicen que es el principal motivo para evitar enfermedades. Entonces, principalmente, es lavarse las manos. Sí, por acá Daraimi nos hace una pregunta. Sí, nosotros podemos probar, ahí dice, es decir, que una persona que sea intolerante a la lactosa puede tomar yogur. Sí, si es un yogur natural, si es un yogur griego o un yogur griego, yo puedo consumir el yogur. Cuando yo leo las propiedades del yogur y tiene porcentajes de lactosa que es añadida, ¿sí? Ahí es donde yo no puedo consumir ese yogur porque muchas veces le añaden después de la fermentación para hacerlo un poquitico más dulce la lactosa, ¿sí? Entonces por eso hay que tener cuidado, pero cuando es un yogur más natural, cuando es el que yo realizo, que cojo la leche, hago la fermentación, sí, porque ya la fermentación coge como sustrato inicial la lactosa y la convierte, ¿sí? Ahí es donde nosotros ya no es lactosa, ya influye la beta-galactosidosa, que es la que hace como ese desenlace y ya me lo hace digerible y ya no tengo problemas con esa concentración de lactosa. Entonces, eso es lo que pasa con los alimentos fermentados. Cuando yo consumo un alimento fermentado, es porque él ya cogió un sustrato inicial, básicamente siempre es lo que, como hablábamos el día de ayer, que teníamos monosacáridos y disacáridos, que es así como se conforman los enlaces de los azúcares. Cuando yo tengo azúcar ya sea en monosacárido o tengo otras formas como la lactosa que es un disacárido, esos microorganismos me cogen esa azúcar y por varias vías, dependiendo del microorganismo, ellos hacen una fermentación. Entonces yo tengo una fermentación de alcohol, ¿sí? Que es por ejemplo con la que utilizan para hacer algunas bebidas alcohólicas, o cuando yo hago fermentación de arroz,
¿sí? Cojo bebida para fermentar el arroz, ahí se hace una fermentación alcohólica. Tengo una fermentación que es acética, que es cuando el producto me sabe como a vinagre, ¿sí? Tengo una fermentación láctica, que es la que obtengo si hago el kefir a base de leche o con los yogures. Entonces, siempre depende de la ruta metabólica que vaya a realizar mi microorganismo. Por ejemplo, la ruta metabólica de Saccharomyces cerevisiae, que es la levadura, es una fermentación alcohólica. Entonces ella coge todo el azúcar y lo transforma, ¿sí? Entonces ahí es donde el sustrato es el dependiente del tipo de fermentación que yo quiero. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son todos estos beneficios que se tienen para la salud? Están asociados a la intolerancia a la lactosa, lo que les comentaba, actúan como inmunomoduladores, es decir, que ellos muchas veces, ¿se acuerdan que en el intestino se encuentra la mayor parte de nuestro sistema inmune? Pues al tener nosotros esta población de microorganismos, ellos también activan esa acción de controlar las enfermedades. Entonces muchas veces ellos lo que hacen es que no dejan que se adhieran al intestino los microorganismos patógenos. Envían señales de advertencia, ¿sí? Disminuyen los niveles de colesterol en la sangre, inhiben el crecimiento de patógenos, producen vitaminas del grupo B y restablecen la flora intestinal. Nos hace también tolerantes y mejora la resistencia a antibióticos. Lo que les recomiendo es que ustedes siempre que estén en un tratamiento, se estén realizando un tratamiento con antibióticos, siempre volvamos a repoblar todos esos microorganismos nativos de nuestro intestino, porque cuando nosotros estamos haciendo esos procesos, ese consumo de antibióticos, nosotros también estamos afectando esa flora intestinal. Entonces, lo mejor y lo más importante es que volvamos a repoblar. Por eso, el consumo y la importancia de esos consumos de probióticos. Lo que les decía, es súper importante saber la fuente cuando nosotros vayamos a realizar estos alimentos fermentados, tener la cepa bien identificada. No es que yo vaya a coger la mora con el agua y la deje ahí a que se me agrie, porque estoy haciendo una fermentación. No es así tan deportivamente. ¿Listo? Entonces, para ir a la receta de la kombucha, el Prabhu Kumar nos va a transmitir, y antes de darle paso a la madre, bueno, ahí les estoy compartiendo un artículo científico, ¿sí? Donde habla sobre la importancia de los alimentos fermentados. Entonces, si alguien quiere saber más, ahí dicen todo sobre hasta la asimilación de alergias, porque cuando nosotros hacemos, por ejemplo, todos estos procesos que nos dicen de gluten free, muchas veces viene acompañado de la levadura que se utiliza, ¿sí? Para que digiera como esas sustancias que me hacen a mí intolerante. Entonces, por eso, muchos alimentos que son fermentados han atribuido a la mejora de las alergias. Entonces ahí ven los estudios que se han realizado. Esto es como un resumen sobre los estudios que se han realizado a la intolerancia a la lactosa, a la mejora del sistema inmune, a la respuesta a las alergias, respuestas a los patógenos, y cómo es su relación cuando ellos están conviviendo y no permiten que otros patógenos se adhieran por las sustancias o metabolitos que ellos liberan. Entonces, eso es lo que estamos compartiendo, pues ahí en este momento. La importancia de estos microorganismos también es que nos ayudan mucho con problemas gastrointestinales, ¿sí? Entonces, mejoran todo ese proceso de digestión que nosotros y de absorción que nosotros llevamos, ¿sí? Y
aumenta la vida útil, por eso se utilizaba como en nuestros ancestros, porque aumenta la vida útil del producto, ¿sí? Porque mejora también esas condiciones, y cuando yo aumento los niveles de pH de mi producto, lo voy a hacer menos apto para que otros microorganismos interactúen. ¿Listo? Cuando nosotros hablamos, bueno, el kefir, que es lo que vamos a hablar ahorita, tiene varios estudios donde destacan los beneficios para la salud, como actividades antibacterianas, hipocolesterolémicas, antihipertensivas, antiinflamatorias, antidiabéticas, antioxidantes, anticancerígenas y antialérgicas. ¿Listo? Entonces, este alimento realmente yo creo que es súper bueno que se dé a conocer por todas las propiedades, y ya hay demasiados estudios que lo respaldan, y que es bueno que se vuelva algo de consumo recurrente en nuestra dieta, y dejar un poco al lado como esas bebidas que uno acostumbra a tomar, dejar esos jugos, dejar de pronto esas bebidas gaseosas y empezar a buscar otro tipo de bebidas. Si yo definitivamente no puedo consumir solo agua, entonces quiero algo más, pues el kefir es uno de esos productos que me va a aportar algo más en mi alimentación. Entonces vamos a darle paso a la Madre Ananda para que nos hable de la receta del kefir. Madre Ananda, Hare Krishna. Hare Krishna a todos, gracias. Bueno, voy a presentar al kefir. A ver, ¿lo alcanzan a ver o prendo? A ver la luz. Ahí está, quizás, ahí se vea mejor. ¿Se ve mejor? Sí, madre. Bueno, este es el frasco donde yo los tengo en la heladera, donde los cultivo. Bueno, yo ayer los colé, o sea, el líquido, el probiótico, ¿no? Y bueno, volví los nódulos a este frasco. Este frasco lo tengo en la heladera. Antes se me echaban a perder hasta que busqué este método que me enseñaron. Y lo que hago es tenerlos en agua con azúcar mascabo y 3 o 4 ciruelitas, esas ciruelas así de carozo, ciruelas bombón. Pero siempre azúcar mascabo, porque la otra azúcar refinada tiene, o sea, hueso, ¿no? O sea, la gente que no comemos animales, bueno, nos cuesta y bueno, tratamos de ponerle azúcar mascabo. Lo que hago es, bueno, abrir el frasco, retirar 2 o 3 cucharadas y los coloco adentro. Bueno, utilizo esto, ¿no? Ustedes pueden utilizar cualquier frasco, en realidad que sea grande, así uno puede sacar mucha cantidad, por lo menos 2 litros o 3. Lo que hago es 2 cucharadas de este frasco, le saco líquido, vuelvo a colocarle agua, le coloco azúcar mascabo y le vuelvo a colocar ciruelas. Acá tendría las 2 o 3 cucharadas, acá, 2 o 3 cucharadas de kéfir. Le coloco azúcar mascabo, 3 o 4 cucharadas, lo que ustedes quieran, y en este tul, lo que uso es un tul, corto la fruta en gajos. ¿Se alcanza a escuchar? Sí, sí, madre, sí. Bueno, lo que hago es cortar las frutas que quiera. Puedo hacer manzana, yo le sé poner manzana, banana, pera, según el gusto de la persona, pero siempre un cítrico, ponerle limón o naranja, pero nunca tiene que faltar el cítrico. Entonces lo que hago, la fruta la pongo adentro de este tul, acá ya tendría los nódulos de kéfir, el azúcar, el agua, y lo que hago es introducir la fruta en el frasco. Entonces esto va a quedar flotando, y lo que va a hacer es que no se ensucien los nódulos. Lo que hago el primer día, o sea, lo tengo por 24 horas, que yo lo sé consumir como depurativo, que a muchas personas, por lo menos yo tenía un familiar que tenía fobia, y bueno, le di, y él pudo solucionar ese tema, pudo solucionar su tema de fobia. O sea,
es increíble, pero es verdad, lo ayudó. El primer día es depurativo si uno lo toma. Entonces retiro ese primer día. Y como la fruta todavía está en buen estado, vuelvo con esa fruta a hacer el mismo proceso, colocar los nódulos, colocar el azúcar, colocar esa fruta y el agua. Y ahí lo dejo por 48 horas. Y bueno, ya a las 48 horas sí desecho esa fruta. Lo único que uno tiene que hacer es nunca tocar los kéfir, los nódulos con metal, siempre con cucharas o de plástico o de madera o de cerámica. El metal le hace mal, los mata. Y bueno, lo que hago es, esto lo tengo afuera, cubierto siempre a la luz del sol, ¿no? En un lugar que sea cálido en sí, que no le dé la luz del sol. Y bueno, acá tengo lo que saqué de ese colado del kéfir. O sea, esto es lo que yo consumo. Casi siempre sé sacar una botella y media. Entonces tengo, este es el de 48 horas, que sería el astringente. El primer día es depurativo, el segundo día es neutro y el segundo es astringente, que eso lo puede explicar quizás mejor Daniela, ¿no? Para cada día, para qué sirve. Pero es lo que hago y lo que me sirve, porque no se echan a perder, inclusive en verano. Y bueno, es lo que les puedo, no sé si se entendió, si hay alguna duda. Entonces, si quieres yo pongo las fotos y tú las explicas, pero espérame, las pongo. Buenísimo. Dame un segundo. Ahí está, madre. Bueno, ese es el frasco que tengo en la heladera. A mí en su momento una amiga, una devota, me regaló una cucharadita y es lo que se transformó ahora en esta cantidad. Y yo siempre regalo. Entonces vuelven a crecer. O sea, esto es un frasco grande, un frasco de café y está lleno ahora. Que ahora tengo que darle a alguien porque es mucho. Bueno, si pasa la otra foto. Ya. ¿Qué ¿Ya tipo la ves? de ciruela? La ciruela esa ciruela bombón, esa ciruela que tiene el carozo, porque ellos consumen eso. Eso lo puedo tener varios días, este frasco lo puedo tener con el agua y el azúcar y esa ciruela una semana, no se echa a perder en la heladera. Bueno, esto también, lo mismo el frasco. Bueno, acá está, en este recipiente grande, que pueden usar esos frascos grandes también, el agua, los nódulos, el azúcar mascabo y las frutas. Es muy sabroso, sí, la ciruela completa con todo carozo, sí, completo, sin abrir nada. Ellos se encargan de consumirlo. Y bueno, ahí estaría toda la fruta que uno quiera colocar. Hay personas que solo le ponen manzana y limón. Y al segundo día da un gusto como si fuera sidra, ¿no? Y después que no se asusten porque a veces, yo lo tengo con este tapón, con un tapón, ¿no? Muchas veces salta por la efervescencia que tiene. Uno puede ponerle frutillas, kiwi, todos, pero siempre con un cítrico, ya sea limón, naranja, o sea, el limón no tiene que faltar, una rodajita, no hace falta ponerle un limón entero, eh, una manzana o media manzana, lo único que hay que sacarle es el carozo. Kéfir de agua es igual para la leche. Yo tengo el de agua nada más, el de leche no, porque como no consigo leche de tambo, entonces no hago. Eso tendría que investigar, me parece que no sé si son los mismos. No, eso no lo sé, tendría que investigarlo. Yo siempre tuve de agua nada más, pero Cuando no los hago. para Sí, prepararlo con leche también es una cucharadita de nódulos en 1 litro de leche. también lo mismo. Bien, bien. Y se Sí, deja por 24 horas y eso les queda como un requesoncito, buenísimo. queso untable.
y es súper, súper rico. Listo. Espérame que creo que Alejandra Díaz, ¿tienes una pregunta? ¿Puedes hacerla, por favor? Es la misma cepa, sí, sí, Alejandra, es la misma cepa. Sí, entonces sí, o sea, como dice Daniela, si se utiliza con agua o con leche, está bien. Lo único que se debería separar después, tener los de los de agua y los de leche, entonces. Yo en mi caso tengo que intentar conseguir algún tambo que, bueno, de algún animal que no esté sufrido, ¿no? Que no sufra. Y bueno, ahí están las botellas con el líquido. Yo por lo menos consumo los de las 24 horas, depurativo, y bueno, el del segundo día a veces y a veces el de tercer día. Eso es de acuerdo a la patología que uno quiera sanar, ¿no? Eh, creo que no sé si estuvo claro. Y el azúcar es esta, el azúcar mascabo, ¿no? No sé cómo le llaman, panela, no sé cómo le llaman ustedes allá en Colombia o Pero mira, es esta, espérame, quito la de compartir para mirarte con azúcar. Ya, ahora sí. esta azúcar sería. ¿Se alcanza a ver? Sí, Sí, No sí, sé, que es el azúcar no sé. mascabo, acá le dicen mascabo. ¿Ustedes le dicen panela allá? Ah, ok, con panela. Sí, 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 claro que sí, ma. Esta azúcar es la que se utiliza, al menos es lo que me enseñaron y bueno, como no tampoco consumo animalitos, entonces quiero tratar de que ellos estén bien. No sé si tienen alguna duda, si fui clara. Sí, acá hay una pregunta. ¿La puedes leer ahí, madre de Mayra? ¿La alcanzas a ver ahí? A ver, lo O miro. te la leo. No sé si ya se respondió esta, que el kefir de agua es igual para la leche o es la misma cepa. Sí, ya. El primer día Ya, es depurativo, el segundo neutro y el tercero es astringente, madre. Es la pregunta para aclarar eso. eso, el tercer día es astringente. O sea, eso es lo que me explicaron. O sea, 24 horas depurativo, 48 sería ¿cómo se llama? Ahí se me sale. Neutro, Neutro. 32 horas sería astringente. Eso es lo que me explicaron a mí la persona que me los dio en su momento, ¿no? Pero fue la mejor forma de conservar, porque a veces uno sale, qué sé yo, hay personas que se van de vacaciones, muchas veces yo tenía amigas que tenía que cuidárselos, entonces me traían el kefi para cuidar. Y esta es una forma que si uno puede estar varios días poniéndole la suficiente azúcar y las ciruelas, puede estar más de una semana y no se echan a perder. Yo tomo 1 litro por día, ¿está bien o es mejor? Sí, está bien. Lo que el organismo le pida. No sé, Daniela que es más experta en todo eso. bueno, yo acá sí les doy una recomendación y es muchas veces nosotros tenemos que tener cuidado dependiendo de nuestro sistema, ¿no? Si yo no puedo volver algo continuo durante mucho tiempo. Mi recomendación y lo que yo les digo es hagan un consumo por una semana, dejen descansar el organismo y vuelvo, y aparte que también le damos un respiro como al tracto digestivo, ¿sí? No lo estamos saturando siempre le estoy mandando un montón de información, sino que él vuelva a como asimilar y vea la necesidad y nosotros podamos consumirlo. Por eso es cuando muchas veces estigmatizan un producto porque dicen, no, es que llevo consumiendo kombucha durante 5 semanas y tengo diarrea, ¿sí? Entonces, obviamente porque el cuerpo está buscando un balance y todos esos microorganismos y lo que nosotros estamos consumiendo, pues están haciendo su función, pero todo en exceso es malo. ¿Listo? Entonces, para que tengamos en cuenta eso, ¿qué tiene el kefir? El kefir tiene levaduras acidolácticas, levaduras del ácido acético, tiene bacillus, tiene hongos filamentosos. Por eso, cada fermentación y cada concentración por día es diferente, ¿sí? Entonces, todos estos microorganismos son probióticos y están avalados, por eso hay que comprar los nódulos, por eso es importante que no hagan nada como tan natural, ¿ok? Para la kombucha les voy a dar también la receta, nosotros pues ya la tenemos preparada en un recipiente, pero entonces les voy a decir cómo se realiza para 1 litro de agua.
¿ok? Entonces colocamos 7 gramos de té negro, ¿sí? Lo endulzamos con 80 gramos de azúcar, si tiene azúcar stevia, azúcar masca o panela, y 12 gramos de el SCOBY, que es el hongo o es ese fermento, ¿sí? El SCOBY es con el que vamos a realizar el fermento. Si nosotros queremos agregar alguna hoja de té o algún cítrico, debemos de realizarlo antes de agregar el fermento. Entonces, a realizar el té negro con la fruta o las hojitas, si quieren flor de Jamaica, ¿sí? O hojitas de algún árbol aromático, lo hacen antes de agregarle el fermento, ¿ok? Y eso ya se adiciona y con el SCOBY y lo dejamos fermentando, pues a mí siempre me gusta dejarlo como 48 horas, lo mismo también así hago, es para realizar como el yogur, protegido de la luz solar, porque se protege como y se deja como a la oscuridad para darle crecimiento a los microorganismos, ¿sí? Porque hay también microorganismos y más que todos los hongos son como fotofóbicos, entonces no les gusta la luz, ¿sí? Entonces es más que todo darles como un lugar fresco y alejado de la contaminación, por eso siempre se tapa, para que no vengan otras bacterias oportunistas a contaminarnos ese producto. ¿Listo? Entonces, la aclaración que nos hace la madre, por favor, siempre con colador plástico, nunca de metal. Las personas que utilizan colador de metal no se puede utilizar para hacer el kéfir. Uno lo cuela al agua y luego lo vuelve a llenar, sí, estos nódulos y lo mismo también para el SCOBY, también se pueden utilizar 2 veces, sí, si está bien conservado, puede ser reutilizado. Entonces estos fermentos siempre los podemos volver a utilizar. Entonces ya creo que no tenemos más preguntitas, igual cualquier cosa para las recetas, pues nos preguntan o nos escriben. Y nosotros pues estaremos súper encargados de enviarles la receta. Bueno, igual aquí voy a dejar los números por si quieren tomarlos en el chat. Acá les dejamos, voy a ponerlo con el indicativo del país, estamos en Colombia. Y pues, la idea es que nos podamos comunicar, que se puedan escribir, podemos mandar recetas, también las estamos subiendo a YouTube por si de pronto no les quedó, no alcanzaron a notar, entonces ahí está en YouTube, ya voy a poner acá el canal. Listo, entonces ese es el de Daniela, acaban del de Daniela, para que lo puedan ver, para que lo puedan anotar, y este es el mío. Bueno, entonces ahí les mandé los contactos, entonces escríbanos por favor. Entonces, muchas gracias por estar acá pendientes, muchas gracias a Daniela por la enseñanza. Yo vivo con ella y ni siquiera sabía todo eso, uno va aprendiendo cosas nuevas todos los días. Entonces, Magananda, muchas gracias por esa explicación. No sabía que existía eso. Muchas gracias por habernos enseñado el kefir. Entonces, a todos muchas gracias por siempre estar ahí pendientes de nosotros. Mañana nos esperamos otra vez con otro programa muy bonito, con su compañía. Entonces, creo que no hay más. Entonces, Magananda, no sé si quieres decir algo para despedirnos. Ya nos queda un minutico. Gracias, muchas gracias por servir, ¿no? Que sea de una servidora, una sirviente fiel, eso es importante a Krishna. Gracias. Gracias a todos. Bueno, gracias, Madre Hare Krishna. Hare Krishna. Entonces nos vemos mañana a las 6. Que esté muy bien. Hare Krishna.